Muy bien, entonces comenzamos. Ya hemos esperado bastante sus compañeros. Hoy día vamos a hablar de todo lo que son las clasificaciones, un poquito de la historia de las clasificaciones y también entender por qué las clasificaciones se pusieron muy complejas y luego fueron mejorando. Entonces tenemos que, primero, hay que saber identificar cuándo es enfermedad periodontal. Tenemos un surco normal, una bolsa donde hemos perdido la unión. ¿Se acuerdan que hablábamos del epitelio de unión? Y tenemos también pseudobolsas cuando por alguna extraña circunstancia, que puede ser medicamentosa, que puede ser también de carácter eh, hereditario o de algún tipo de enfermedad o consecuencia de algún tratamiento, se produce una pseudobolsa que viene a ser el hipercrecimiento de la encía formando el espacio como asemejando una bolsa, pero no necesariamente es así porque tenemos un epitelio de unión sano, ¿no? Entonces, comenzamos con los sistemas de clasificación. Inicialmente los sistemas de clasificación eran muy complejos, querían ser descriptivos, y lo que quiero en esta primera parte es que ustedes se familiaricen con todo lo que es patologías de carácter normal, de carácter relacionados con ciertas condiciones que no son enfermedad, con ciertas condiciones que sí pertenecen al rango de las enfermedades, y podamos ir entendiendo poco a poco cómo ha ido la evolución de las clasificaciones, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad gingival inducida por placa, sabemos que hay un agente patógeno, que es obviamente el biofilm, un biofilm que puede variar entre paciente y paciente, entre edad, entre las edades, entre sexo, femenino masculino, y obviamente va a estar a veces relacionado por ciertas situaciones especiales del ser humano, ¿no? Por decirles la pubertad, la adolescencia, los ciclos menstruales, el embarazo, cosas que no son patológicas, pero que definitivamente van a tener una repercusión y eh, una injerencia en lo que es la salud de la encía y el periodonto en general, ¿no? Entonces, inicialmente cuando nosotros hablábamos de clasificación, hablábamos de enfermedad gingival inducida por placa, que era la gingivitis asociada por placa, sin otros factores locales contribuyentes y con otros factores contribuyentes. Entonces, sin otros factores locales contribuyentes, podemos decir, ¿no?, que está relacionado a hechos esporádicos y que simple y llanamente tienen que ver con una enfermedad que se revierte fácilmente ante el cambio de hábitos. Con otros factores locales contribuyentes vamos a pensar obviamente en la aparición de placa, ¿no?, sarro o algunas otras circunstancias como pueden ser eh, los piercing, ¿no?, que a la finales son cosas que el organismo no está acostumbrado a ellos, pero que generan una alteración en la continuidad de la gingiva. En lo que es enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos, ahí vamos a tenerlas asociadas al sistema endocrino, como la gingivitis asociada a la pubertad, la gingivitis asociada al ciclo menstrual, la gingivitis asociada al embarazo, que la vamos a ver principalmente como un enrojecimiento, un aumento de volumen. Cuando hablamos de gingivitis siempre vamos a hablar solamente de afectación de la gingiva, más no de lo que es el tejido óseo. ¿Que puede derivar en enfermedad periodontal? Claro que sí. Una gingivitis que no ha sido atendida a tiempo del embarazo puede terminar con una enfermedad periodontal terminado el mismo, ¿no? Entonces vamos a tener gingivitis asociada al embarazo, gingivitis como tal, simple y llanamente como un tema descriptivo, sobre todo porque en el caso del embarazo muchas veces las gestantes tienen episodios de vómitos, náuseas, que van a hacer que no solamente se regurgiten los alimentos, sino también ácidos de nuestro estómago muy fuertes y potentes, que van a destruir no solamente las estructuras del esmalte, sino también la gingio. Y lo va a hacer más retentivo el esmalte porque se va a volver más poroso ante esta acción ácida.
En lo que es asociada a discrasias sanguíneas, vamos a ver gingivitis asociadas a leucemia, que vamos a observar la gingiva de otro color, como lo conversamos la vez pasada, una gingiva que va a estar normalmente relacionada con el color azulado, ¿no? O sea, va a estar más ploma, poca vascularidad y los pocos, muy baja cantidad de acrófagos. En esta imagen podemos ver, pues, ¿no? Claramente todos estos factores que colaboran con esta enfermedad gingival inducida por placa, ¿no? O sea, vemos las zonas que tenemos inflamación, zonas donde hay malposición dentaria y también vemos, pues, presencia de inflamación gingival o retracción gingival o enrojecimiento, o en el caso del granuloma piógeno que vemos en la fotografía, es un granuloma piógeno relacionado con el embarazo. Entonces, cuando seguimos hablando de enfermedades de la gingiva, vamos a hablar como les decía, las inducidas por placa, que vamos a también verlas relacionadas con estas inducidas por placa, pero que además están modificadas por medicamentos. Entonces, la clásica o características son las que están ligadas a las drogas como el, las antiepilépticas, ¿no? Sobre todo los medicamentos que van a producir hiperplasia gingival, y ahí vamos al concepto inicial en donde hablábamos de pseudobolsas. Acá no es que tengamos bolsas periodontales, sino que tenemos un sobrecrecimiento de la encía que hace que se formen estas pseudobolsas o agrandamiento gingival influenciado por drogas, ¿no? Que sería la denominación más cercana. Y vamos a ver que estas van a estar también asociadas a otros medicamentos como los antihipertensivos, los anticonvulsivantes y a veces también los anticonceptivos. También tenemos las enfermedades gingivales modificadas por la malnutrición. La más conocida es la gingivitis por la deficiencia de ácido ascórbico, en donde vamos a ver las papilas enrojecidas, edematizadas, un sangrado bastante profuso, presencia de, de una secreción gingival abundante, lo cual vamos a tener que revisar la parte de la historia de nuestros pacientes y poder verificar qué es lo que está teniendo, ¿no? En lo que es lesiones gingivales no inducidas por placa, tenemos las enfermedades gingivales de origen bacteriano específico, como las lesiones asociadas a la Neisseria gonorrhoeae o las lesiones asociadas al treponema pálido. Este deriva de la enfermedad de la sífilis, ¿no? Que es la imagen que estamos viendo, lesiones bastante características donde la bacteria Treponema pallidum es la que está predominante a nivel de esa zona, ¿no? La sífilis es una enfermedad que ha estado por mucho tiempo en Sudamérica y hasta aún no podemos erradicarla. Enfermedades gingivales de origen viral. Sabemos que los virus que más tenemos en boca o los que más desarrollamos es el herpes oral o el herpes varicelae zoster, que son las papulitas pequeñitas que luego primero pican, luego se revientan. Ahí ese es el momento en el cual eclosionan los priones y comienzan a contagiar, ¿no? La gingiva estomatitis herpética, que es la que vamos a observar este mismo herpes labial dentro de nuestra gingiva, ¿no? Enfermedades gingivales que tienen lesiones gingivales no inducidas por placas, hay varias. Dentro de ellas tenemos las de origen fúngico, como las infecciones de cándida, que están relacionadas por lo general. Acuérdense que el Candida albicans está bastante relacionado con la inmunosupresión, y esta inmunosupresión es principalmente una consecuencia de una enfermedad más grande, que puede ser una enfermedad inmunodeficiente, como puede ser el VIH, o puede ser también a veces los pacientes que son trasplantados, son inmunosuprimidos para casualmente eh, ser tratados de la mejor manera en lo que es el no rechazo del órgano trasplantado, ¿no? En el caso de los eritemas gingivales lineales, están relacionados principalmente con la
eh, está principalmente relacionado con la inmunosupresión que se produce sobre todo en gestantes. Hay una disminución de las defensas y aparecen estos eritemas gingivales lineales que son característicos. Los vamos a ver en todas las piezas dentales alrededor de la gingiva y va a estar principalmente relacionado con 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 las defensas del organismo, ¿no? La histoplasmosis y otros también van a estar dentro de estos fúngicos, pero principalmente el cándida, candidiasis gingival generalizada, vamos a observarla también en boca por las prácticas a veces sexuales de los seres humanos, ¿no? Eh, en pacientes VIH, en pacientes inmunosuprimidos. Lesiones gingivales de origen genético, tenemos la fibromatosis gingival hereditaria, que la vamos a ver en unos cuadros más adelante, pero vamos a también ver las lesiones gingivales no inducidas por placas como las manifestaciones gingivales en condiciones sistémicas. Los principales desórdenes mucocutáneos están el líquen plano, el pénfigo vulgar, el pemphigoide, el eritema multiforme, el lupus eritematoso y algunos otros que son inducidos por drogas. En lo que es reacciones alérgicas, vamos a ver materiales restaurativos como el níquel, el acrílico y otros más que tienen mercurio también, ¿no? Reacciones atribuibles a pastas dentales, enjuagatorios, colutorios, gomas de mascar y adictivos. Son bastante raros, pero también los podemos observar en estos casos. Lesiones gingivales no inducidas por placas como las lesiones traumáticas, que son injurias químicas, injurias físicas o injurias térmicas. Reacciones a cuerpo extraño, también existe muchas veces que las observamos como lesiones gingivales no inducidas por placa. Y otras no especificadas de otra manera. Cuando comenzamos a verlo caso por caso, vamos a ver enfermedades gingivales inducidas por placa. Acá primero vamos a tener una encía sana, ¿no? Y vamos a tener una gingivitis asociada solo con placa, que normalmente se revierte fácilmente, sin los factores locales contribuyentes y con factores locales contribuyentes. Gingivitis asociada por placa, gingivitis leve, ¿no? Que vamos a ver que obviamente solamente se limita a la zona del anterior de la gingiva, al sector anterior, ¿no? Sin embargo, cuando esto va creciendo, ¿no? El índice de sangrado 1 o 2 y diagnóstico de gingivitis en estado inicial, tratamiento, motivación, remoción de placa, cálculo, controles iniciales a los 3 meses y luego de 6 meses y un pronóstico muy bueno, ¿no? Una gingivitis leve normalmente es cuando la identificamos y la comenzamos a tratar, obviamente siempre va a tener un buen pronóstico. En lo que es gingivitis moderada, ya vamos a ver que no solamente vamos a estar con el sector anterior involucrado, sino va a haber otros sectores y obviamente ya vamos a ver el epitelio de unión un poco más. ¿Qué va a diferenciar a la gingivitis leve? El grado 3 y 4 vamos a presentar un sangrado papilar bastante importante, ¿no? Entonces, el diagnóstico de gingivitis va a ser una gingivitis moderada. ¿Recuerdan que estábamos hablando antes? Una gingivitis leve, ¿no? Donde vamos a tener un grado 1 y 2 de sangrado leve, solamente a la hora del sondaje. Y en una gingivitis moderada vamos a tener un grado 3 y 4, en el cual vamos a ver un sangrado bastante importante que no va a parar inmediatamente. Tratamiento, motivación, higiene, remoción de cálculo de placa, ese es el tratamiento. Controles iniciales cada 6 meses, si no hay un factor coadyuvante, y el pronóstico obviamente es muy bueno. En una gingivitis severa sí ya vamos a ver obviamente muchas papilas comprometidas, una inflamación bastante importante, pero no va a haber destrucción ósea. Entonces hasta ahí
vamos a ver, a tratar obviamente principalmente la causa, ¿no? Vamos a tener un grado 3 o 4 de inflamación y hay que controlarlo aproximadamente cada 3 meses. ¿Recuerdan cuánto controlábamos la gingivitis leve? La controlábamos inicialmente a los 3 meses y luego a los 6 meses. O sea, como que le dábamos un chance de cómo ha cambiado su conducta con la motivación y luego a los 6 meses. En el caso de la gingivitis moderada, nuestros controles van a ser cada 6 meses inicialmente y luego en el caso de la gingivitis severa lo vamos a ver cada 3 meses al paciente, por lo menos por el primer año. Y ahí podemos reevaluar. Enfermedades, Doctor, gingivitis. Dime. ¿también es 6 meses? Sí, o sea, nosotros, a ver, primero dependiendo del tratamiento que hagamos. Acuérdense que una gingivitis quiere decir que no hay una destrucción ósea. Al no haber una destrucción ósea, no hay una bolsa, pero hay una inflamación, hay un edema, hay un sangrado, y eso no sangra porque sí, ¿no? Porque si estamos diciendo que hay una placa, lo primero que tenemos que hacer es remover la placa y hacer todo lo que significaría devolverle la salud al paciente, la motivación, sus controles y todo lo demás. Sin embargo, cuando hacemos los controles de la gingivitis moderada hay que ver cuál es el avance. Todos los tratamientos se controlan al mes. ¿Qué quiere decir? Que al mes tienen que venir los pacientes para su primer control. ¿Por qué? Porque al mes recién otra vez el tejido gingival ha formado ese sello y recién podemos nosotros sondear. Antes de eso no podemos sondear, no es que, ya le hice la profilaxis, el destartaje y un raspado supragingival y como consecuencia la próxima semana le hago su sondaje. No, 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 o sea, tienes que darle un tiempo. El turnover son 10 días, pero es el primer acercamiento. La maduración del tejido gingival se da al mes. En el primer mes todos tienen que venir a su control. Y luego van a venir cada 3 meses. En el primer año, los que tengan una enfermedad digamos más compleja como la severa, y en los que están una enfermedad no tan compleja, sería al mes, a los 3 meses y luego a los 6 meses. En el caso de la leve, sería al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y de ahí a los 6 meses. Entonces, eso es más o menos un esquema en el cual nosotros nos va a permitir que esa placa no se adhiera al 100% o sea, no se coagregue, no se asocie, no madure en la estructura sin nuestra supervisión. Si nosotros vemos que por alguna razón el paciente no tiene una buena destreza para poder hacer esta higiene, nosotros vamos a tener que retomar a los 3 meses nuevamente su tratamiento, ¿no? Su control al mes y a los 3 meses y a los 3 meses. Todo depende de cómo sea el avance. El inicio de la enfermedad puede ser muy aparatoso, pero si el avance va siendo paulatinamente controlado, no es necesario que sea más agresivo porque se inició más de una manera más violenta, sino va a depender mucho del cambio de conducta, de los hábitos y de la respuesta inmunológica de cada uno de nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, Buenas, buenas. doctora. Ya, ok. Entonces acabamos ya con las gingivitis asociadas a otros factores sistémicos, como son la gingivitis asociada a la pubertad. Ustedes saben que muchas veces la colocación de aparatología ortodóntica tiene que ver con las edades que están entre la curva más, digamos, más creciente, que es la prepuberal, que está entre los 12, 15 años más o menos, que se hacen los grandes cambios de la parte de, del tratamiento ortodóntico, ¿no? Pero de la mano
van dos cosas. La primera es que obviamente estos aparatos van a ser más retentivos al alimento y van a ser más colonizados por estas bacterias. Entonces, en estas etapas vamos a observar mucho la aparición de enfermedades gingivales que de repente van a ser muy aparatosas y vamos a tener que describirlas dependiendo de la complejidad de la aparatología que tengan. No es igual un doble hélice que tener unos brackets que tener una máscara externa facial, ¿no? Entonces, obviamente, hay que educar a nuestro paciente, no porque hacemos la práctica de la ortodoncia en consultorio, hay que dejar que llegue el paciente de esta manera, sobre todo los púberes, que están en una etapa un poco de negación sobre todo lo que uno le pueda aconsejar, ¿no? En lo que es enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos, tenemos los asociados a los endocrinos, ¿no? Dentro de ellos está la gingivitis asociada al ciclo menstrual, que era lo que estábamos viendo hace un rato, ahora estamos desarrollando un poco esto. Y rara vez existe descamación del epitelio gingival durante los 28 días del ciclo menstrual, pero sí observamos a veces inflamación. Es como la piel, ¿no? La piel tiene al momento que tiene un cambio hormonal, siempre cercano al ciclo menstrual aparece a veces un barrito o alguna célula se obstruye por el exceso de grasa que nosotros producimos durante esta etapa, durante esta etapa del ciclo menstrual, ¿no? Las gingivitis asociadas al embarazo, que están relacionadas principalmente por el edema interpapilar. Este edema interpapilar va a producir normalmente un sangrado. Ustedes van a ver que hablan con las gestantes y comienza a caer las hilitos de sangre, ¿no? Y vienen por eso, porque hay un mal aliento y una cosa bastante compleja, ¿no? Las gingivitis asociadas a la diabetes también, que son principalmente porque estos factores que son de carácter sistémico van a generar que la encía como tal tenga una situación de respuesta tardía ante un agente infeccioso o ante un agente bacteriano o ante un agente viral, ¿no? Y eso es lo que caracteriza al paciente con diabetes mellitus, ¿no? La microangiopatía, la poca vascularidad distal que se produce en los dedos de la mano, en los dedos del pie y también en las patillas. Entonces, las enfermedades gingivales que modificado por factores sistémicos, otra de las que vamos a tener va a estar la asociada a discrasias sanguíneas, donde este es patognomónico, ¿no? Vamos a observar una gingivitis asociada a leucemia en pacientes, en este caso es un paciente femenino de 27 años, infectada con un virus, que es el virus del VIH, y este virus pues le ha producido esta alteración discrásica. Enfermedades gingivales inducidas por placa, vamos también a observar las influenciadas por drogas. Antes hablábamos un poco del agrandamiento, ¿no? O la hiperplasia, la pseudobolsa, ¿no? Este límite o unión cemento esmalte que tenía inicialmente el paciente sin haber tomado estos medicamentos, les aseguro que no tenía esta característica casi fibrosa de nuestra encía, papilar, ¿no? Papilar más que papulosa, papilar, ¿no? Que lo que hace es ser más retentiva al alimento, por tanto, a lo que genera este medicamento básicamente es zonas de mayor acumulación de placas. Lesiones gingivales no inducidas por placas, vamos a observar las que decíamos hace un minuto, las infecciones de origen viral, infecciones virus, gingivitis herpética primaria, el herpes oral recurrente y la varicela zóster. Que la varicela zóster es la varicela que nos dio de pequeñitos, que se reactiva ante una situación de estrés, disminución de defensas, mala alimentación, ¿no? Y se reactiva en nuestras edades adultas. También están las enfermedades gingivales de origen fúngico y las lesiones gingivales de origen genético. Entonces, entre las principales enfermedades periodontales vamos a tener, de acuerdo a la clasificación del 99, acuérdense que estamos viendo clasificaciones y clasificaciones y después les voy a decir con cuál nos hemos quedado al final,
pero que definitivamente es mucho más sencillo si ustedes entienden estas dos clasificaciones que puedan entender con la que estamos actuando, ¿no? Entonces en el 99 nosotros teníamos 7 enfermedades. La periodontitis crónica, localizada y generalizada, localizada, menos del 30% de las superficies periodontales evaluadas, o sea, por decirles algo. Tenemos 10 piezas. De esas 10 piezas tienen 6 áreas, o 6 áreas eh, que son sometidas a examen, ¿no? Que son mesial distal de la pieza vestibular, mesial distal de la pieza, bueno, si es vestibular, palatino-lingual, ¿no? Si teníamos de esas, de la sumatoria de todas los, los lugares evaluados, era mayor el 30% de los que tenían sintomatología de sangrado, bolsa o supuración, hablábamos de una periodontitis generalizada. Si hablábamos de una menor, era localizada, que podía estar en un sector específico, molares o sector anterior, ¿no? La periodontitis agresiva ya tenía otro componente, ¿no? Que era la agresividad de las bacterias que se presentaban, principalmente el Agregatibacter, ¿no? Acetamincomitans, el Fusobacterium, y aparte de eso teníamos que la Tanaerella, que también era característica. Entonces, en la periodontitis agresiva también teníamos que si estaba ocupando un menor a 30% o si estaba en todas las piezas. Normalmente una periodontitis agresiva ahora consideramos cuando están involucradas un central, una molar superior y un incisivo inferior, ¿no? Un central, un incisivo central, una molar, la primera molar y un incisivo inferior, ¿no? Lo que era con periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica, hemos hablado un poquito, pero ya sabemos que están relacionadas a las enfermedades autoinmunes y aquellas que tienen alguna alteración del sistema inmunológico, como pueden ser diabetes, hipertensión, con los bloqueadores de calcio, que son los medicamentos que toman los hipertensos para que casualmente puedan bajar su presión, y que muchas veces estos producen una fibrosis gingival que hace el efecto de una encía más gordita, más retentiva, mucho más con mayores características de retención de placa. Enfermedades periodontales necrosantes, estamos hablando del 99. Necrotizantes o necrosantes, que son las enfermedades en las cuales ya había una actividad, ¿no?, de destrucción ósea y también una respuesta inmunológica pobre. En esos casos estábamos hablando de los pacientes que tenían gingivitis úlcero-necrotizante aguda, que son las necrotizantes, que es la GUNA, y la periodontitis úlcero-necrotizante aguda, que es la GUNA. Ambas están relacionadas a la respuesta inmunológica del paciente. Estas son más observadas en pacientes VIH. Los accesos del periodonto que están en relaciones a episodios o a temas aislados, a veces como una periodontitis incidental, un espino, un arroz, ¿no? Y que producía casualmente que se forme un absceso, y el absceso se trataba con los procedimientos convencionales periodontales, como son bueno, anestesia, debridaje del absceso, ¿no? Retiro mediante un raspado alisado radicular y nada más, ¿no? No teníamos nada más que hacer. En el caso de las periodontitis asociadas a lesiones endodónticas, ya va de la mano de qué es primero, ¿no? Como dicen el huevo o la gallina, no sabemos exactamente, en algunos casos es clásico, que comienza en el periodonto, pero como justo tenía una recesión gingival y el ápice estaba cerca, terminó siendo una lesión pulpar, ¿no? Afectando la pulpa, mejor dicho. Y muchas veces observamos al revés.
lesiones, tratamientos endodónticos inconclusos o lesiones cariosas profundas que tienen un absceso periodontal bastante importante que a las finales termina con una periodontitis asociada a esto. ¿Qué es lo que vamos a ver en esos casos? Vamos a ver casualmente supuración, cómo lo vamos a ver movilizando, haciendo una pequeña presión sobre eso, ¿no? Sondajes mayores a 8 milímetros, obviamente tenemos que pensar en pacientes que están con pérdida ósea bastante importante. ¿Cuánto es lo que mide una raíz de una pieza dentaria? Normalmente una raíz se está midiendo promedio unos de entre 12 a 18 milímetros. Si tenemos 8, pues tenemos una bolsa bastante importante. Todo lo que es mayor a entre 4 y en adelante ya se considera bolsa, ¿no? De pérdida ósea. Hiperplasias gingivales o pseudobolsas, también vamos a observar bolsas de 7 milímetros, pero acá no vamos a ver que está comprometido el límite amelocementario, sino a partir del límite amelocementario hasta hacia la parte coronal, vamos a observar que es una pseudobolsa, ¿no? En el caso de la bolsa periodontal, siempre vamos del límite semelodentinario, amelocementario hacia la parte apical, vamos a observar mayores a 4 milímetros y estamos hablando de bolsas. Esta es la clásica de un absceso periodontal, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasó aquí. Puede ser una furca, puede ser alguna periodontitis incidental. Radiográficamente vemos que hay un defecto importante, mesial, y este defecto importante hace que se retenga aquí alimentos. Funciona como una bolsa cuando uno guarda algo, ¿no? Y ahí lo estamos guardando. Accesos por furcaciones, ¿no? Esta es una radiografía con sonda. Normalmente nosotros hacemos una conometría, colocamos un cono, ¿no? A la altura de la fístula, de esta fístula así como la que aparece en la fotografía anterior, e ingresamos para ver cuál es el origen. Si el origen es periodonto, obviamente es un absceso de tipo periodontal. En este caso está relacionado con la furca. Pero si el origen es el ápice, tenemos que pensar que es un tratamiento endodóntico lo que se tiene que hacer el paciente. Accesos de furcación, vamos a ver varios. Este es uno característico, ¿no? Vamos a ver un aumento de volumen con tejido de granulación. Si lo presionamos hay una secreción, una supuración. Migraciones dentarias. Muchas veces los pacientes dicen, yo no tenía esta pieza y se me ha movido. En el Perú, la mayor parte de los pacientes les faltan de 1 a 3 piezas. Entonces, han perdido una gran cantidad de lo que es su capacidad masticatoria. Y eso trae un colapso posterior que a la final se ve revertido en el sector anterior. Si a esto nosotros le añadimos un tema de no hacer una adecuada higienización, pues vamos a tener que esa esa migración dentaria va a ser más frecuente y de repente vamos a encontrar eh, tejido periodontal comprometido o no, porque también nuestro sistema inmunológico reacciona y para el proceso y obviamente hay que verificar los temas oclusales, ¿no? En lo que es fístula periodontal vamos a observar casualmente este tipo de lesión que normalmente está relacionada con una fractura o alguna línea de compromiso de un tratamiento endodóntico, ¿no? A veces son este, piezas traumatizadas, ¿no? Con traumatismo y ahí está justo aparece la fístula como un signo patognomónico para ver qué cosa es lo que estamos viendo. La clásica que nosotros observamos es el tema de movilidad dentaria luego de una profilaxis, un destartaje, ¿no? Donde vamos a ver que el paciente dice, pero yo vine y mis dientes no se movían. Claro, pero estaban ferulizados por un sarro que estaba destruyéndolo día a día, ¿no? En el caso de movilidad dentaria e inclinación, esto también va a estar relacionado con la aparición de frenillo en este caso labial, que va a estar insertado en la zona entre diente y diente y que va a atravesar esta lámina cortical muy delgada para poder producir una tracción mediante el habla o mediante la movilidad
piel, ¿no? Entonces, una crónica, vamos a tener que están comprometidas muchísimas piezas, sabemos abundante sarro, zonas de pigmentaciones melánicas, pérdida ósea, pérdida de papilas, ¿no? Una periodontitis crónica también en otro caso, en el cual vamos a observar absorciones en múltiples piezas, desgastes, afracciones, que van a estar en relación con el colapso posterior por pérdida única de algunas piezas, ¿no? En este caso ha perdido la primera inferior, ¿no? Y en el caso superior ha perdido la segunda, perdón, la pieza 3,6 y en el caso de la superior la pieza 2,7, ¿no? Cuán importantes son nuestras piezas. En una agresiva vamos a ver que hay un enrojecimiento, una movilidad, un sangrado y va a ser a veces una presencia de una supuración. Si tomamos una radiografía, vamos a observar que esto es más marcado, ¿no? En periodontitis por manifestaciones sistémicas, en este caso es un paciente de 28 años de edad, diagnosticado con diabetes insulino dependiente desde los 15 años, ¿no? O sea, cada vez más vemos pacientes más jóvenes con diabetes. Y eso es algo que preocupa mucho porque pone a la infancia en un momento muy crítico y seguimos haciendo ojos cerrados al tema de las gaseosas, los azúcares. Nosotros como profesionales de la salud que tenemos que ver mucho con lo que es la caries, la enfermedad periodontal, tenemos que dar el ejemplo disminuyendo lo que es nuestra ingesta de azúcares. Eh, las que les gusta mucho andar bellas y jóvenes, el azúcar envejece muchísimo, muchísimo. Daña mucho al riñón. El riñón por la ingesta de gaseosas, sobre todo las carbonatadas, vamos a tener un envejecimiento prematuro del riñón. Entonces, toda esa información dársela a nuestros pacientes. En la categoría de enfermedades periodontales necrosantes, como lo vimos inicialmente, tenemos a la una y a la puna, o el PUN y el GUM, que son la gingiva ulceronecrotizante y la periodontitis ulceronecrotizante, que puede ser aguda o no, pero lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Zonas donde hay una papila con necrosis, desaparece la papila, mal aliento, dime. Doctora, disculpe, se ve borrosa la PPT. Ya, yo la verdad es que he cambiado de internet esta semana y me dicen que es la zona. Sé que el miércoles pasado también tuvieron ese mismo problema y el martes conmigo, que eso fue lo que me quedó preocupante, pero he visto el video y me parece que sí se puede escuchar bien y también se pueden visualizar, no tan claras, pero sí se pueden ver las imágenes. Entonces, como les dije la vez pasada, yo no tengo ningún problema en enviarles los PPTs en PDF, pero tienen que consultar con su delegado para poder enviarlo. ¿Sí? Sí, doctora, para poder estudiar, por favor. Sí, yo quiero que entiendan, más que estudien, quiero que entiendan, porque hay muchas cosas que yo los veo que se quedan un poquito con la duda, y esto de la clasificación, más allá de lo que signifique, qué es qué es cada una de las cosas o cómo lo han organizado, porque ahorita estamos en la clasificación ya casi última. Vamos a ver la última clasificación y van a ver que la han hecho mucho más sencilla. Si ustedes pueden entender todo lo que le hemos explicado ahorita, cómo es la gingivitis ulceronecrotizante, cómo es la periodontitis ulceronecrotizante, van a poder entender y diagnosticar bien a sus pacientes, que es lo que queremos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de periodontitis, vamos a ver pérdida ósea, que debe estar marcada, con una etiología obviamente de movilidad del sector anterior, inflamación y sobre todo dolor. Una periodontitis convencional, por decirlo así, una periodontitis crónica, no duele tan intensamente como esta periodontitis. Acá hay un componente inflamatorio gingival doloroso bastante importante.
¿Ya? Y lo vamos a ver así. Las papilas van a ser como crateriformes. Van a tener una arquitectura gingival invertida. Y va a haber una formación de una pseudomembrana. Por eso es que hay un dolor intenso. Es como que tuviéramos la piel en carne viva. Y además de eso, llena de bacterias. Entonces, esto de acá es lo característico de la periodontitis ulceronecrotizante. En lo que es abscesos gingivales, vamos a tener absceso gingival, periodontal y pericoronal, ¿no? En los que son las infecciones gingivales, son infecciones purulentas en el margen de la papila por alguna situación que puede ser una periodontitis incidental, una espina, un arroz, algo que se ha quedado clavado, una canchita cuando van al cine, ¿no? Pero vamos a tener obviamente una organización de una infección purulenta, ¿no? En lo que es abscesos periodontales vamos a ver lo mismo, pero localizado en los tejidos adyacentes a la bolsa periodontal. Y en lo que es el pericoronal va a estar principalmente rodeando a la corona de la pieza no erupcionada. ¿Cuál es la característica? La tercera molar. En lo que son abscesos del periodonto, vamos a observar que estos abscesos van a estar en relación con la pérdida silenciosa y bastante importante del hueso, ¿no? Como lo vemos aquí en la radiografía. Y esto va a hacer que nosotros tengamos distintas lesiones, distintas lesiones alrededor de nuestra pieza dentaria que no necesariamente están relacionadas con la vitalidad pulpar. Entonces, también tenemos las periodontitis asociadas a lesiones endodónticas, las clase 1, que van a ser un problema endodóntico primario. Acuérdense que lo que hablábamos, el absceso periodontal. La clase 2, el problema del periodonto primario, o sea, tenemos el periodonto que ha sido contaminado por una bolsa profunda y luego la parte interna de la pieza dentaria. Y en el caso de los problemas endodónticos periodontales combinados, que vamos a observar pues una caries que tiene un proceso infeccioso, pero a la vez también tenemos una bolsa periodontal importante que se ha ido formando o deteriorando por la condición del paciente, ¿no? Una respuesta inmunológica no tan adecuada. Y la vamos a ver así, clínicamente. Es el caso de un paciente de 62 años que desea conservar la pieza dentaria 4-6. Sin embargo, ¿ustedes le ven algo de hueso a esta pieza 4-6? Nada, ¿no? Vemos una destrucción bastante importante. La lesión primaria fue a nivel del periodonto y su avance produjo necrosis pulpar. En el caso del tratamiento que se realiza terapia endodóntica y se programa una hemisección, porque recuerden que esta pieza no tiene alrededor nada de hueso. Sin embargo, la raíz, las raíces mesiales sí, ¿no? Entonces siempre se toma una decisión, se hace el endodoncia y se toma la decisión de retirar la pieza. Ahí la tenemos, las raíces mesiales, se restaura con su coronita y no pasó nada. Entonces vamos a ir un ratito, porque ya estamos acá. Ahí estamos. Entonces tenemos que hubo una primera clasificación a nivel del año 1999, luego hubo una variación con el tema de la asociación al biofil, pasó de la asociación de la placa dentobacteriana a la asociación de biofil, y en el 2017 aparecieron nuevas clasificaciones. Esta clasificación es mucho más sencilla. Todo lo que hemos dicho y lo que hemos descrito, que son las lesiones, las características de las enfermedades de nuestro periodonto, se resumen acá. En salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, vamos a tener tres aspectos que se van a evaluar. El primer aspecto, la salud periodontal y salud gingival. Que la salud periodontal va a ser la salud prístina, que le dicen, o salud gingival clínica en un periodonto intacto. O sea, ¿qué quiere decir? Una encía que realmente no tiene color coral, está todo conservado, las papilas están ok, y va a haber otra en salud periodontal, salud gingival,
que va a ser salud gingival clínica en un periodonto reducido. ¿Qué cosa es un periodonto reducido? Un paciente que ha sido sometido a un tratamiento periodontal o que no necesariamente ha sido sometido a un tratamiento periodontal, pero ha tenido periodontitis y luego su sistema inmunológico ha reaccionado con la pérdida de algunos milímetros de hueso, pero sin embargo en la actualidad no tiene bolsa. ¿Lo entendió? ¿Sí o no? De ahí viene la gingivitis. La gingivitis inducida por biopelícula dental, que debe estar asociada a biopelícula dental, y vamos a evaluar dos aspectos, extensión y severidad. O sea, súper sencillo. Se dan cuenta que lo anterior que hemos hablado, solamente buscamos dónde estamos. Gingivitis inducida por biopelícula dental. Asociada a biopelícula dental puede ser extensión o severidad. ¿Qué quiere decir? Extensión, si es localizada o generalizada, que ya hemos hablado, localizada, menos el 30% de los sitios que están comprometidos, generalizada, que están comprometidos de más del 30%. Severidad, leve, moderada y severa, que ya lo hemos visto al inicio, mediada por factores de riesgo locales o sistémicos. Vamos a tener, obviamente, algunos que son predisponentes y otros que son modificadores. En el tema de agrandamiento gingival, que también lo hemos visto, también vamos a clasificarlo o vamos a identificarlo como un agrandamiento gingival con una extensión localizada y una severidad leve, por decirles algún ejemplo, ¿no? Entonces va a ser, si un paciente tiene un tratamiento de enfermedad cardiovascular y está generalizada en todas las encías, la extensión va a ser generalizada, sin ser una periodontitis, es solamente una gingivitis. Y la severidad podría ser leve, ¿no? Leve. En lo que es enfermedad gingival no inducida por biopelícula, ahí van a entrar los trastornos genéticos del desarrollo, infecciones específicas, condiciones inflamatorias e inmunes, procesos reactivos, neoplasias, situaciones endocrinas, nutricionales y metabólicas, lesiones traumáticas y pigmentación. Súper fácil de entender. Esto es lo que está ahorita como nuestra clasificación vigente. La clasificación periodontal la vamos a tener salud periodontal, enfermedad y condiciones gingivales, en las cuales aquí estamos solamente evaluando dos aspectos importantes, la salud y la enfermedad gingival, nada más. Ahora vamos a entrar a la enfermedad periodontal. Entonces la segunda forma, la primera forma era salud y enfermedad gingival, ¿de acuerdo? Ahora vamos a las formas de periodontitis, que van a ser enfermedades periodontales necrosantes, que hemos conversado un poquito, periodontitis como manifestaciones de otras enfermedades y periodontitis en general. Pero estas a su vez van a dividirse en enfermedades periodontales necrosantes. Teníamos en la anterior solamente la gingivitis ulceronecrotizante aguda, la periodontitis ulceronecrotizante aguda y la estomatitis necrosante, ¿no? Ahora se añade la estomatitis necrosante y se retira lo de la úlcero, ¿no? Porque en realidad a veces hay pacientes que no lo presentan. Entonces, actualmente la periodontitis como enfermedades necrosantes va a tener tres aspectos: gingivitis necrosante, periodontitis necrosante y estomatitis necrosante. En el caso de las periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas, ya lo hemos visto, son las periodontitis resultado de alguna disminución de la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo ante la destrucción ósea por la aparición de estos eh, marcadores inflamatorios como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que van a hacer que como consecuencia de la destrucción ósea, ¿no? Que puede ser por diabetes, puede ser por problemas inmunológicos como el paciente que estábamos viendo inicialmente, pacientes VIH, puede ser por alguna alteración en la respuesta inmunológica
de alguna parte específica de nuestro sistema inmunológico. Ahí tenemos pacientes que tienen respuesta leucocitaria distinta por algún tipo de enfermedad, puede ser la Darm-Loss o puede ser también alguna de las que tengan injerencia específicamente con alguna disgracia, ¿no? Algún factor de coagulación. En lo que es periodontitis, que ya ahí viene la parte que nosotros hacemos casi siempre en consulta, lo otro lo vamos a ver poco, pero hay que mencionarlo. De las tres formas que vamos a ver en periodontitis, las necrosantes van a ser una forma, las que van a tener manifestaciones sistémicas una segunda, y las enfermedades periodontales comunes y silvestres, como se dice, que son la periodontitis, la vamos a poder clasificar de acuerdo a su estadio, a su extensión y distribución y a su grado. ¿Se acuerdan que hablábamos en antes sobre la extensión? Ya eso está de más decirlo, pero de todas maneras vamos a repetir. En lo que es estadios, una periodontitis inicial, tenemos una periodontitis moderada, ¿se acuerdan que conversamos acerca de eso? Una periodontitis severa con potencial para pérdida dental adicional e incluye la periodontitis avanzada con potencial para pérdida de la dentición. ¿Ya? Entonces, en los estadios vamos a tener el estadio 1, 2, 3 y 4. Lo que normalmente nos llega a consulta es el estadio 1 y 2. El 3 y el 4 nos va a llegar muy poco, pero no son raros los casos, porque van a estar, obviamente, aquel paciente que viene y dice, se me está moviendo un diente, ¿no? Si se le mueve una pieza dentaria, será el estadio 3. Si se le mueven varias piezas dentarias, será el estadio 4. En lo que es extensión y distribución, tenemos, se ingresaron localizada y generalizada, ¿recuerda? Y adicionan el patrón incisivo molar que hablábamos del grado de severidad de nuestra enfermedad periodontal con las periodontitis agresivas, ¿no? Ya no dicen periodontitis agresiva, sino dicen periodontitis, estadio 3 o 4, con extensión, patrón incisivo molar, grado en lo que es grados, vamos a ver A, B y C, que es la tasa de progresión lenta, la tasa de progresión moderada y la tasa de progresión severa, ¿no? Estos grados nos van a indicar cuánto de la enfermedad ha avanzado, ¿no? Entonces, acá sí vamos a irnos un ratito porque ya estamos ya creo sobre la hora. Sí, tenemos 3 minutitos. La clasificación de enfermedades perimplantarias, que es la tercera parte de nuestra tabla, o sea, vamos a tener salud periodontal, enfermedad y condiciones gingivales, que ya lo hemos dicho, salud periodontal, gingivitis inducida por biopelícula y enfermedad gingival no inducida por biopelícula dental. Las formas de periodontitis, que son tres: enfermedad necrosante, periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica y la periodontitis que ya lo sabemos, ¿no? Y las manifestaciones de las enfermedades perimplantarias, primero vamos a tener las manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas y condiciones de desarrollo adquirido, que son aquellas enfermedades y condiciones sistémicas que afectan el aparato de inserción, como son los abscesos periodontales por lesiones endodónticas, deformidades de condiciones mucogingivales alrededor del diente, fuerzas oclusales traumáticas, factores relacionados a los dientes y sus prótesis. Este tercer grupo van a haber 4 bloques: el bloque de salud periodontal, enfermedad gingival, el bloque de periodontitis, todas las formas de periodontitis, y el bloque de manifestaciones periodontales, que no necesariamente sean periodontitis ni gingivitis, sino que están derivadas de enfermedades sistémicas y condiciones adquiridas, ¿no? Tenemos ahí los factores relacionados a los dientes y las prótesis, los factores, las fuerzas oclusales traumáticas por pérdida dentaria, deformidades y condiciones mucogingivales alrededor de los dientes que van a ayudar a que estas enfermedades aparezcan, ¿no? Y al final estamos quedándonos con las enfermedades y condiciones periimplantarias. Entonces, en este último bloque, lo que vamos a ver es la salud periimplantaria, la mucositis, que es digamos, la enfermedad par
o mejor dicho, en la cual se va a caracterizar por estar muy parecida a la gingivitis, pero alrededor no del diente, sino del implante. La perimplantitis, que es el par de la periodontitis, sino que no va a ser en diente, sino en implante, en donde vamos a ver pérdida de piezas dentarias y la deficiencia de tejidos blandos y duros perimplantarios, ¿no? Muchas veces no se conservan los, eh, los no se conservan los tejidos alrededor de todo lo que es el hueso y el encía, con el tiempo se van reabsorbiendo, y en ese tiempo nosotros vamos a observar que los tejidos van a tener un comportamiento inestable alrededor del implante. Y ese comportamiento inestable puede ser por mucositis, por hiperimplantitis o simple y llanamente por no conservar los factores importantes para que esto se mantenga, ¿no? Por decirles, cuando ponemos los implantes muy pegados hacia la parte cortical, siempre va a haber una dehiscencia a largo plazo de esa zona, si es que el gap, o sea, el espacio existente entre la tabla externa y el inicio de la plataforma, es un espacio de menor a 2 milímetros. Si tenemos menor a 2 milímetros, es mejor que hagamos un tratamiento de expansión si no nos permite el hueso, o de lo contrario de relleno, para que no se produzca esta deficiencia de tejido duro, en este caso perimplantable, ¿no? Y que obviamente toda dehiscencia o todo tejido duro que se va perdiendo va a jalar el tejido blanco. Entonces, en esta última cuarta parte de la de clasificaciones vamos a ver la salud perimplantaria como una de las condiciones. De ahí vamos a ver la mucositis, que es el par de la gingivitis, la perimplantitis, que es el par de la periodontitis, pero alrededor del implante, y vamos a observar las deficiencias de tejidos blandos y duros periimplantarios. ¿Listo? Yo creo que ya estamos claros, estamos en hora. Preguntas, chicos. Preguntas preguntosas. No veo nada. A ver, preguntitas, preguntitas. Buenas tardes. Ya. Ya está. Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, nos vamos a la siguiente clase, por favor. O si hay alguna pregunta, por favor, en este momento. Bueno, en todo caso, entonces nos vamos yendo a la otra clase y nos vemos la próxima semana. Cuídense.